Notar también. Aleluya. Porque hoy quiero enseñarte unos principios que son importantes para el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 17 versículo 20. Dice la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la convicción del Espíritu Santo. Quiero invitarte, vamos a ponernos de pie por favor, para reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera. Escuche, Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén, iglesia. Nada os será imposible. Puede sentarse, bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una poderosa palabra de parte de Dios, titulada El poder de la fe. Y a su nombre. Dos apenas creyeron eso. ¿Cuántos creen que en la fe hay poder? ¿Cuántos creen que en la fe hay poder? Y de eso quiero hablarte, el poder de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme decirle algo. Hay cosas que nos limitan. Escuche bien, nos limitan, que no podemos adquirir. Hay cosas que las vemos imposibles. Hay cosas que se nos vuelven como obstáculos para poder conquistarla. Pero uno de los problemas más tremendos que tiene la iglesia de este tiempo es que la iglesia de este tiempo tiene poca fe. Diga conmigo, poca fe. Esa es una de las cosas que me impacta a mí. Nosotros, los que le servimos a Dios, los que creemos en un Dios grande y poderoso, los que creemos en un Dios que hace milagros, que hace prodigios, lastimosamente, déjeme decirle, hoy en día hablamos que creemos, pero la realidad es que no creemos en nada. Aló, se van los amenes, se van los gloria a Dios. Porque si un cristiano cree en Dios, porque un cristiano depende de una pasta y depende de un médico. Vamos a entrar en materia, porque hay cosas que muchas veces tú estás haciendo y le estás mandando mensajes indirectos a Dios, aleluya, de lo que verdaderamente tú crees. Hay gente que cree más en una acetaminofén que en una oración. Perdí a 4 acá y a su nombre. Yo voy a irme con este lado, que este lado sí me están prestando atención. Hay gente que cree más, escuche bien, en un médico que en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué te estoy queriendo decir? A veces nosotros, que somos hombres y mujeres de fe, somos los que menos creemos. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Sabe? Muchas veces, si usted creyera en Dios como usted dice que cree, entonces usted no se movería conforme al sistema de este mundo. Y a su nombre. Bueno, pero para poder hablar un poco de lo que es el poder de la fe, necesitamos saber qué es fe. Amén. La fe se puede definir como una creencia o una confianza en algo, especialmente sin prueba lógica. ¿Qué quiere decir? Que la fe no tiene lógica. Y a su nombre, que la fe no es algo natural, porque el ser humano cree conforme a lo que ve, pero la fe es algo intangible. Bendito sea el nombre de Dios, que aunque usted no lo esté viendo, pero si lo estás creyendo, se te puede manifestar. Que aunque usted en estos momentos no esté viendo nada, pero en el mundo espiritual eso se te puede hacer realidad. Alguien puede decir amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Una de las cosas que muchas veces me impacta a mí como predicador es que le enseñamos a la gente a tener fe. Pero si la fe no está conectada con la palabra, la fe literalmente está vacía. ¿Aló? Por eso una de las cosas que dice que para poder tener fe hay es que escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír. Yo no sé cuántos están conmigo. El oír la palabra de Dios. Hay gente que porque no escucha palabra, la fe la tiene poca. Una de las cosas que usted tiene que estar pendiente es que la fe va agarrada con la palabra de Dios. Amén. Dime cuánta Biblia lees y te diré cuánta fe tiene. Perdí a 4 allí y en la realidad. Ese es el problema. Por eso es que hoy en día el ser humano, la iglesia de este tiempo, tiene la Biblia pero no la usa. Aló. A todos le sacamos excusa.
A todos le ponemos problemas. Pero la gente que tiene fe, él sabe quién es el que soluciona todos los problemas. La gente que tiene fe sabe, aleluya, que porque aunque el médico le diga que va a morir, él sabe que la vida de él no depende de un dictamen médico. Él sabe que la vida de él depende del creador de la vida, del Dios grande y poderoso, de aquel que te llamó, de aquel que te plantó, de aquel, aleluya, que te ha dado vida y vida en la abundancia. Necesitamos que entender que hay milagros que no se han realizado porque hay mucha gente incrédula con falta de fe. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso nosotros tenemos que saber que encontramos en la Biblia, en la historia de Lucas, a un sumo sacerdote llamado Zacarías. Diga conmigo, Zacarías. Un hombre que durante mucho tiempo le clamó a Dios, pidiéndole a Dios un hijo. Un hombre que se casó con la esperanza, aleluya, que sabía que le servía a un Dios grande y milagroso. Un Dios, aleluya, que podía hacer de la nada todo. Pero Zacarías nos muestra una de las debilidades del sacerdocio. Lastimosamente, la gente más incrédula son los sacerdotes. El hombre que hablaba de Dios, el hombre que le profetizaba a la gente, el hombre que escuche, que direccionaba al pueblo, pero era el hombre que no creía. La Biblia dice que a Zacarías le tocó el turno para prender el altar del incienso. Y dice que cuando él entra al tabernáculo, aleluya, y llega al lugar santísimo, cuando él entra en el lugar santísimo se encuentra, escuche bien, con el ángel. Algo que me impacta a mí, que Zacarías al ver al ángel no se turbó. Zacarías al ver el ángel no se asustó. Zacarías estaba relacionado con el ángel. El ángel constantemente lo visitaba. Pero algo que turbó el corazón de Zacarías fue, escúcheme bien, la respuesta de Dios en tiempos donde él creía que toda esperanza se había muerto. Y el ángel llega a la vida de Zacarías y le dice: Zacarías, vengo a darte unas buenas nuevas. Y la buena nueva que quiero darte es que tu esposa tendrá un hijo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo llegó Zacarías orando por un hijo? ¿Cuánto tiempo le clamó Zacarías? ¿Cuántas veces Zacarías se tiraría al piso? ¿Cuántas veces Zacarías le rogaría a Dios que le diera por favor un hijo para poder tener descendencia? Pero en el momento en el que llega la respuesta de parte de Dios en la vida de Zacarías, Zacarías no lo creía. Zacarías ni por la mente se le pasaba. Zacarías comenzó a dudar de las palabras que el ángel estaba diciendo. Déjeme decirle algo de parte de Dios. Yo siento que esta mañana es mañana de respuestas divinas. Que aunque tú no hayas creído, hay un ángel que te va a visitar con la respuesta de Dios para tu vida. Y a su nombre, el ángel se queda mirando y le dice: Zacarías, a Dios le plació darte un hijo. Y Zacarías, de estar contento y de danzar, se llenó de temor y de temblor. ¿Y sabe qué dijo Zacarías? Ay, Señor, está como dura la situación. Primero, yo ya soy viejo, mi esposa también es vieja. Segundo, Señor, mi esposa es estéril. Ahora de tanto tiempo vienes tú a decirme que me vas a dar un hijo. Mi esposa es vieja y es estéril. Bendito sea el nombre de Dios. Cuarto, mi esposa no está de edad para estar molestando con pelados. Ya no es tiempo. Cuando te lo pedimos era porque estábamos jóvenes, teníamos el vigor, teníamos la fuerza. Ahora, aleluya, estamos bastante avanzados de edad. Ya no tenemos fuerza para andar corriendo detrás de un peladito de eso. Es más, yo creo que tú te estás equivocando conmigo. Bendito. ¿Cuántas veces usted ha creído que Dios se ha equivocado con usted? ¿Cuántas veces usted ha creído, aleluya, que Dios se ha equivocado con una respuesta que trajo sobre tu vida? Hay momentos en el que tú dices: no, esto no es para mí, esto es para Peranito. Y a su nombre. Hay momentos en el que tú crees que el profeta se equivocó y que tú le dices: no, esta palabra no puede ser para mí. ¿Será que porque yo estaba delante de él? ¿O es que me la dio? Porque quizás muchas veces tú estás viendo la cualidad de los que están contigo
Pero tú no estás sabiendo que el plan de Dios es diferente. Y a su nombre. ¿Sabe qué es lo más tremendo de eso? Zacarías en el momento dijo: no. Oye, hay tantos jóvenes, tantos sumos sacerdotes más jóvenes que yo. Y ahora tú me vienes a decir que me vas a dar un hijo. ¿Sabes qué es lo más tremendo de esto? El ángel se queda mirando a Zacarías fijamente y le dice a Zacarías: bueno, Zacarías, hay un bendito problema. Y el problema está que ya Dios mandó la respuesta. Yo no sé si tú la crees o no la crees, pero como estoy viendo que tú no la vas a creer, entonces no me vas a hablar palabras negativas. Dice la Biblia que el ángel le cerró la boca y le dijo: y no hablarás hasta que el niño nazca. Hay gente que son tan negativos que Dios les tiene que cerrar los labios hasta que vean el milagro hecho realidad en tu vida. Dios amasandalaba. Alguien tiene que saber que los que no creyeron de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo serán los mayores testigos de la gloria de Dios que viene en los próximos días. Y a su nombre. Ese es uno de los problemas más tremendos que tenemos. Tanto pedir, y cuando ya Dios te llega con la respuesta, tú no la crees. Tanto pedirle por tu esposo, mujer, y cuando te dice: hoy voy contigo para la iglesia, tú lo dudas. Aló. Tanto pedirle a Dios para que ese muchacho no salga a la calle a buscar una mala hora, y el día en que se queda en la casa encerrado viendo televisión, tú estás como pendiente a ¿qué le pasó? Está enfermo, ¿qué es lo que tiene? ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de nosotros? Es que muchas veces, aleluya, muchas veces queremos cosas, pero no conectamos lo que queremos con lo que Dios quiere. Por eso hoy vengo a hablarte y a decirte: iglesia de parte de Dios, en la fe hay un poder. En la fe hay un poder. La gente de fe tiene poder. La gente de fe puede alcanzar. La gente de fe puede dimensionar. Y a su nombre, él le dice, el ángel se queda mirándolo y le dice: bueno, por cuanto no creíste lo que te dije, te cerraré la boca. No hablarás hasta que el niño nazca. Déjeme decirle algo. Si Dios soltó una palabra sobre usted, aunque usted no la crea, se le va a manifestar. Si Dios soltó una palabra sobre usted, aunque usted dude, lo vas a ver realidad. Por eso van a haber momentos en el que Dios te está hablando y hay otros que están ignorando. Hay gente que te está mirando como raro. Hay gente que te ve como bicho raro. Pero aunque te vean como te quieran ver, si Dios lo dijo, yo lo creo, hecho está. Alguien puede hablar esto conmigo. Si Dios lo dijo, yo lo creo, hecho está. Cuando tú estás creyendo lo que Dios te está hablando, va a caber la manifestación de Dios en poco tiempo. Hay poco tiempo para lo que Dios quiere hacer contigo. Y a su nombre, él le dice: Zacarías, sumo sacerdote, constantemente mantenía encuentros con Dios. Constantemente mantenía, escúcheme bien, en el tabernáculo de reunión. Constantemente mantenía en el lugar santo ofreciendo sacrificios. Pero lo que más me impacta a mí de esto, que había una mujer llamada Elizabeth, que esta mujer no era sacerdotisa, que esta mujer no mantenía en el templo, que esta mujer no mantenía encuentro con ángeles, pero esta mujer tenía una fe inquebrantable. Esta mujer, cuando se humilló delante de Dios, le creyó tanto y ella dijo: yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo creo que tú me darás un hijo. Yo creo que tú me darás un hijo. Alguien diga amén a eso. Por eso la gente que más tiempo mantiene en la iglesia muchas veces es la que menos cree. Y a su nombre, mira que llenazo la iglesia. Esto es contigo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Dios lo deja mudo. Por eso Zacarías es conocido como el profeta que mudo. Aleluya. Cuando usted escuche hablar del profeta mudo, le están hablando de Zacarías. ¿Sabe qué pasó? Dios tuvo que cerrarle la boca a la gente incrédula. Por eso vengo a hablarte y a decirte de parte de Dios que todos los que son incrédulos, Dios le va a cerrar la boca. Que todos los que son incrédulos, Dios le va a tener que cerrar la boca. Porque ellos tendrán que adorar después que vean el milagro. Ellos tendrán que glorificar después que vean el milagro. Hoy vengo a hablarle a alguien. Yo no sé dónde está la gente que cree aquí. Yo no sé dónde está la gente que tiene fe. ¿Dónde está la gente que arrebata esta palabra? ¿Dónde está la gente que toma esta palabra?
a su nombre. ¿Sabe qué pasó? Todo el mundo estaba esperando que Zacarías saliera del lugar santísimo y que le contara cómo le fue. Cuando Zacarías sale, escúcheme bien, sale sin poder decir nada. Zacarías, ¿cómo te fue? Yo creo que Zacarías movía la cabeza como los perritos de los taxis. Me fue bien. Zacarías, Dios te habló. Claro que Dios me habló. Zacarías, pero tú ¿por qué no nos hablas, Zacarías? Y Zacarías callado, no podía decir nada. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? Qué lástima es ver gente que anda contigo pero no cree en lo que Dios te dijo. Ay, qué tremendo es. Escucha bien, ver gente, aleluya, que ha podido ver todo el poder de Dios en acción contigo y todavía no está creyendo lo que Dios te dijo. Hoy vengo a hablarte de parte de Dios, aleluya, que aunque haya gente que camine contigo y no cree en lo que Dios te dijo, Dios le va a tener que cerrar la boca. Dios le va a tener que cerrar la boca, porque en los próximos días alguien tendrá que saber que Dios dijo de la casa y la casa se va a materializar. Que Dios dijo del carro, el carro se te va a entregar. Que Dios dijo, aleluya, del trabajo y el trabajo se te será entregado. Alguien diga amén a eso. Y a su nombre. Sale Zacarías. Pero el problema no era el pueblo. El problema de Zacarías era su esposa. Él dijo, al pueblo si quiero le hablo, si no, no. Pero ahora cuando llega adelante Elizabeth le pregunta, hola mi amor, ¿cómo te fue? Es más, yo estoy aquí, estaba orándole a Dios, mi amor, y yo sé que Dios me mandó una respuesta contigo. ¿Qué te dijo Dios? Háblame, Zacarías, dime algo. Por favor, no me ignores, Zacarías. Bendito sea el nombre de Dios. Y por más que Elizabeth le hablaba a Zacarías, Zacarías no podía hablar, porque el ángel le había tapado la boca y le había dicho que escucha, que cuando naciera el niño, el milagro se le iba a manifestar. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? Por eso yo le voy a hablar de parte de Dios. Deje de estar andando con gente incrédula. Deje de estar hablando con gente que siempre te habla negativo. Deja de estar andando con gente, aleluya, que darte una palabra de ánimo siempre te da una palabra de derrota. Deja de estar hablando con personas, aleluya, que nunca están dimensionando lo que Dios te dijo. Porque cuando tú comienzas a escuchar al negativo, cuando comienzas a escuchar a aquel pesimista, tarde que temprano tu espíritu, escúchame bien, comienza a aceptar la realidad de lo que te están hablando. Por eso hay muchos de ustedes que Dios le dio una palabra y el diablo puso una contrapalabra en la vida suya a través de la persona que vive con usted, que camina con usted, y por eso no ha visto el resultado de esa palabra. Y a su nombre. Cuando usted vea que la gente que camine con usted no cree, diga a Dios, ciérrale la boca, porque a mí no me va a contaminar con su mala fe. Ay. Y a su nombre. En ese momento Elizabeth comenzó a preguntarle. Zacarías no sabía qué contestarle, pero yo creo que Zacarías tuvo que buscar cuaderno para poder explicar lo que Dios le había hablado y decir, Elizabeth, Dios se habló. Yo creo que Zacarías, aleluya, comenzó a coger la pluma y comenzó a escribir. Yo creo que Zacarías le tuvo que mostrar, mira Elizabeth, yo no te puedo hablar. Me pusieron de castigo 9 meses, porque el número 9 es el número de alumbramiento. Diga conmigo, número de alumbramiento. A los 9 meses alumbra una mujer. Entonces a los próximos meses va a haber el alumbramiento de tu milagro. Va a haber el resultado de lo que Dios te dijo. Va a haber la palabra hecha realidad. Va a haber la palabra materializada en tu vida. Va a ver cómo tu palabra se hizo carne de tu carne y hueso de tus huesos. En ese momento yo creo que Elizabeth se puso a llorar. Escuche, la mujer que no permanecía dentro de la congregación tuvo más fe que el que mantenía dentro de la iglesia. Esa es una de las tristezas más grandes. Usted que viene todos los días con la Biblia en la mano y usted le pregunta, ¿para dónde vas? Para la iglesia. ¿De dónde vienes? De la iglesia. Y qué tristeza es que muchas de las palabras que se sueltan en este altar tú no las estás creyendo. Aló. Hay gente que viene a la iglesia por tradición,
pero la verdad no está creyendo nada de lo que se explica o lo que se dice en este lugar. Por eso, qué triste es que ver que hay gente que viene por primera, segunda vez y se suelta una palabra. Ellos son como los peces hambrientos que arrebatan la palabra, y en los pocos días usted lo ve testificando de cómo Dios manifestó su gracia, de cómo Dios cumplió la palabra, y cómo es posible que gente, aleluya, que no es de la iglesia pueda creer más que los mismos de la iglesia. Yo eso lo he podido ver y lo he podido notar. Y a mí muchas veces me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque, oiga, está bien que alguien venga, nos visite, pero que se te lleve el milagro a ti. ¿Y sabe por qué se te lo lleva? Porque tú no estás creyendo. Y a su nombre, y a su nombre, quise comenzar con esta historia. Escuche bien, y voy con el primer punto. Fe es confiar en el poder de Dios. Cuando tú tienes fe, confías en lo que Dios te dijo. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso en cierta ocasión Jesús manda a los apóstoles a ir a hacer una liberación. Y cuando ellos van a hacer la liberación, se dan de cuenta de algo. Que estaban reprendiendo al demonio y el demonio no sabía. El demonio no salía. Lo echaban fuera y el demonio no salía. Y muchas veces ellos se preguntaban y se decían: pero ¿por qué si yo lo reprendo como él lo reprende? ¿Por qué si yo lo echo como él lo echa? ¿Por qué si yo hago todo lo que él hace? ¿Por qué no se va el demonio? Y ¿sabe qué es lo que más me impacta? Aleluya, que Jesús le dijo: por vuestra poca. El problema no es el método, el problema es tu creencia. Se van los amenes. Tú no entendiste esto. El problema no es el método, el problema es tu creencia. Porque aunque tú uses bien el método, pero si no crees en lo que estás haciendo, no lo verás. Por eso la Biblia dice que para los que creen, todas las cosas no son posibles. Y todo es que es todo. No hay algo que pueda limitar el poder de Dios. Por eso hoy en día el cristianismo de este tiempo cuida los métodos, pero olvidó la fe. Y a su nombre. Por eso es que hoy en día hay mucha gente que son la fotocopia de predicadores. Me permite decir esto. ¿Usted sabe por qué le estoy hablando de esto? Porque hay gente que está tan preocupado a ver cómo predica, cómo se mueve, cómo habla, y usted lo ve que lo siguen y se vuelven seguidores de sus predicadores. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo echa Juan Carlos Arrigan al demonio? ¿Cómo echa Peranito al demonio? Hay gente que se aprendió el método, pero no tiene la fe de ellos. Y a su nombre. Las cosas de Dios no son de métodos. Las cosas en Dios son de esencia, de poder, de fe, de creencia. Si usted cree como los hombres de Dios creen, usted va a ver las mismas manifestaciones que Dios a través de ellos hace. Y a su nombre. Y esto no tiene nada que ver que el pastor o el profeta o el apóstol es el más consentido de Dios, el pechichón de Dios. No. Esto tiene que ver que ellos sí creen en lo que están hablando. Ellos sí creen en el Dios que los llamó. Ellos sí creen en ese Dios grande y poderoso. Alguien diga amén a eso. Y a su nombre. Los discípulos fueron incapaces de echar fuera un demonio. Fueron incapaces de expulsar ese demonio. Pero Jesús les dijo: si tuvieses fe como un grano de qué, dígalo conmigo fuerte, de mostaza. Y a su nombre. Ahora hay gente que ha predicado este mensaje y muchas veces lo ha predicado, escuche bien, superficialmente, pero yo quiero profundizar un poco. Y a su nombre. Porque la gente está buscando la fe como un grano de mostaza. Pero cuando Jesús habló de esto, no estaba hablando del tamaño, estaba hablando del proceso. Y a su nombre. Hay gente que están buscando el tamaño de la fe, pero no están buscando el proceso de la fe. Y de esto quiero hablarte.
Cuando Jesús le dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le estaba hablando del proceso del grano de mostaza. Por eso cuando usted va, escuche bien, a la parábola del grano de mostaza, se da de cuenta que el grano de mostaza tiene 3 fases. Diga conmigo, 3 fases. La primera fase del grano de mostaza es que el grano de mostaza tiene que morir. Escuche, de parte de Dios le digo esto: si usted quiere ver y tener una fe activa, vas a tener que morir a lo natural. Porque lo natural es el límite que neutraliza la fe que Dios te ha entregado. Jesús le dijo, si quieres tener fe, tiene que ser como un grano de mostaza. Y comienza el proceso. El grano de mostaza tiene que morir a su naturaleza. Después que el grano de mostaza muere, escuche bien, va a ser presionado. La tierra donde entierran el grano de mostaza se comienza a compactar, lo comienza a presionar y él comienza a botar. Escuche bien, el cascarón. Todavía hay cristianos que el cascarón del mundo no lo deja ver la realidad del cielo. Apenas. Aleluya, yo te lo vuelvo a decir. ¿Sabe por qué tú no puedes ver la dimensión del espíritu? Porque el cascarón del mundo se te volvió como escuche bien, como un velo que no puede dejarte dimensionar lo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual. Ese es uno de los problemas más tremendos que tenemos dentro. Por eso es que hay gente que cuando uno dice que hay ángeles, que cuando uno dice que hay manifestación de Dios, esa gente, aleluya, son los primeros incrédulos. Montean y miran, dicen, yo no estoy viendo nada. El problema es que para poder ver, no se ve con ojos naturales, sino con ojos espirituales. La Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, que para los que creen todas las cosas les son posibles. Pero para creer se cree en el ojo del espíritu, en la visión del espíritu, mas no en los ojos naturales. Y a su nombre, apláudele si le vas a aplaudir. Apláudele si le vas a aplaudir. Y a su nombre. Por eso usted tiene que saber que la fe necesita dimensionar. Pero para poder ser dimensionada necesita un proceso. El problema es que hay muchos que quieren decir, pero si el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, entonces ¿cómo será diminuida mi fe? No. Por eso es que hay algunos apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Yo no puedo aumentarte lo que ya te di. Porque la fe no se aumenta, la fe se desarrolla. No entendiste, la fe no se aumenta, la fe se desarrolla. Hay gente que cree que Dios tiene que echarle 2 cucharadas más de fe para que usted crea más. No, cada proceso de tu vida te hace ser un hombre más dependiente de Dios, un hombre de mayor de fe, un hombre que demanda, que cree más. Por eso tú tienes que saber que si los procesos llegaron y no te mataron, es porque hay un Dios que está contigo, es porque hay un Dios que es grande, poderoso, es porque cree que hay un Dios que te puede levantar. No importa del polvo de donde esté, Él te levantará y te llevará a un mejor lugar. Cuando tú eres procesado, entonces tu fe te da el aval. Y a su nombre. Este es algo que usted tiene que aprender. Amén, iglesia. Usted que le huye a los procesos, que cada vez que Dios habla que va a zarandear y que va a procesar, usted que es el primero que se pone a la entrada de la puerta, como quien dice que procesa los que están adentro y yo voy por fuera. Por eso es que muchas veces tu fe es una fe, escucha bien, monótona, rutinaria. Es una fe que no tiene resultado. Y a su nombre. Por eso usted tiene que saber. Comienza el grano de mostaza, se siembra, la tierra comienza a compactarse. El grano de mostaza comienza a botar el cascarón. Y en ese momento la misma semilla comienza a germinar. El problema es que hay gente que es como el pavimento, que por más palabras que le tiren, no tiene tierra. Se van los amenes. Yo te lo vuelvo a decir. Hay gente que es como el pavimento, que le tiran la palabra y la palabra no pega porque no encuentra tierra, porque tienen corazón duro, corazón de piedra, que por más que se le predique, que por más que se le profetice,
no está viendo resultado. Se van los amenes. Aunque usted no diga amén, yo sí te estoy predicando y tú sabes que es contigo. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Cuando tiran la semilla y la semilla cae en el camino, ¿sabe por qué esa semilla no dio fruto? Porque el camino se compactó tanto que se convirtió en un pavimento. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de... Aleluya. Ok, este me gusta más, aunque este no es mío. Y a su nombre. Cuando comienzan a caminar por un camino, mucha gente, ese camino se pavimenta solo. ¿Y sabe por qué? Porque el peso de la gente todos los días, lo primero que bota ese camino es la grama verde. Y se hace como una zanja. Y la gente comienza a pasar, tire algo ahí para ver si se le va a pegar. No le pega nada, la tierra está ¿qué? Compacta. Si el corazón suyo está, escuche bien, duro, compactado, por más palabras puede venir el mismo Jesucristo y te puede hablar el oído y no va a pasar nada. Por eso una de las cosas que Dios se asegura es primero, antes de soltar una palabra, Dios se asegura convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Y a su nombre. Por eso la Biblia nos enseña que Dios convertirá los corazones de piedra en corazones de carne. Porque de nada sirve soltar una palabra en un corazón de piedra sabiendo que en la piedra no se pega una semilla. Y a su nombre. Aquí hay algo interesante. Se compacta la tierra, comienza a presionar la semilla y la semilla bota el cascarón y comienza a germinar. Cuando comienza a germinar la semilla demora un tiempo en el anonimato. Ese es el problema de hoy en día. La gente cree que cuando Dios suelta la palabra, ahí mismo se te tiene que cumplir. Cuando tú no has entendido que la palabra tiene un proceso. Y la Biblia te dice que tus tiempos no son mis tiempos. Porque el tiempo de los hombres, escucha, no es igual al tiempo de Dios. Por eso cuando usted va en el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 dice todo tiene su tiempo. Esa palabra primero tiene que comenzar a germinar. Pero ese tiempo nadie ve nada. Parece como que la palabra se haya perdido. Hay momentos en el que usted dejó la palabra profética como perdida, pero el tiempo de Dios trae el mayor cumplimiento. Y a su nombre. Y en ese momento, ¿sabe qué pasa? Todo el mundo pasa por el lugar de donde cerraron la sembrilla y nadie ve qué resultado. ¿Cuánta gente te queda mirando y dice, pero es que ahí no hay nada? ¿Cuánta gente te ha dicho, oye, ¿qué haces tú tanto en esa iglesia si yo a ti nunca te veo nada? ¿Qué tanto vas tú a esa iglesia si yo siempre te veo siendo la misma? Aleluya, dígale esta palabra. Cuando alguien le diga eso, dígale, la semilla apenas está germinando. La semilla apenas está germinando. El proceso de germinar la semilla no se da en público, se da en secreto. Por eso la gente que sabe que los procesos de ellos no lo hacen en público, sino que lo viven en lo secreto, esa palabra comienza a germinar. Y a su nombre. Por eso es que hoy en día hay gente que después que te ve con la camioneta o que te ve con la casa, te pueden decir que eso te lo robaste, que tú eres narco, que tú eres una cosa. Lo que pasa es que ellos no estuvieron cuando Dios te habló. Ellos no estuvieron cuando Dios te dio la palabra. Ellos no estuvieron en el proceso en el cual Dios te germinó, por el cual Dios te procesó. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Vamos a leerlo, por favor. Santiago capítulo 1, comenzamos en el versículo 1 en lo adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba ¿de qué? De vuestra fe. No está hablando de otra cosa. Está hablando de qué? De la fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce.
Entonces, ¿cómo sé yo que usted es una mujer de fe? Cuando usted aprende a esperar. Perdí a dos acá. Cuando usted aprende a esperar, se convierte en una mujer de fe. Cuando usted aprende a esperar, se convierte en un hombre de fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Te están atacando, te están cobrando el arriendo, te quieren botar, y quizás la vida, los procesos, aleluya, que estás viviendo, te quiere sacar, escucha bien, de la palabra que Dios te dio. Te quiere hacer abortar la palabra, te quiere sacar de la dimensión donde Dios te puso. Pero lo que tú no has entendido, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué tristeza es andar con mujeres que no se conectan con la fe de sus maridos. No entendiste. Qué tristeza es andar con mujeres que no se conectan con la fe de su marido. Y qué tristeza es ver hombres que no se conectan con la fe de su mujer. Por eso, cuando escucha, está el hombre tranquilo, está el hombre confiando en la palabra, y está la mujer desesperada, que no vas a dar de comer, que vinieron a pedir por el arriendo y hay que pagar servicio, hay que esto, vete a trabajar, vete. ¿Aló? ¿Hay alguna mujer aquí? Y a su nombre. Porque lastimosamente la mujer todo lo quiere tener bajo dominio. Y está el hombre ahí relajado, tranquilo, descansando en Dios. Y está la mujer que se la lleva el chuki. ¿Aló? Es una realidad. Y lo pellizca y le dice: ya te viste flojo, para eso es que me traíste aquí a morir de hambre. Yo no veo trabajo, yo no veo nadie. El hombre dice: mi amor, tranquila, tranquila, que Dios habló, tranquila, que Dios dijo. No, yo no creo eso. Es más, la fe mía, si tú no te mueves, no buscas, no encuentras. Pero los que creemos en Dios, la gente que tiene fe no necesita andar caminando las calles de Bogotá en todas las empresas metiendo hojas de vida. La gente que tiene fe es solamente entra en su aposento, clama a su Padre que está en los secretos, y el que está en los secretos, dígame a eso, te revela dónde está el lugar donde vas a poner la hoja de vida. Y a su nombre. Esto no se trata de que te afanes, porque del afán solo queda el cansancio. A veces tu hogar se está dañando porque tú eres afanada. Anda más pendiente de las 4 libras de arroz de que el que te da la paca completa. Se van los amenes. Y a su nombre. Aleluya, tenías 4 libritas y decías, te comiste 2 y ya estás demandando al esposo que busque otras 2 porque esto se está acabando. Ay, se van los amenes. Hoy no veo tantas mujeres con gozo. Y a su nombre. Porque tú quieres tener bajo control. Pero cuando tú entiendes que tu esposo es un hombre de fe, y sabe que es lo más tremendo, que hay una palabra que me sorprende, que dice la Biblia: yo no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendiga pan. Cuando esa persona es justa y esa persona cree, en el momento inesperado llega lo que has pedido. Y a su nombre. Por eso es que muchas veces él sale y a veces ni te dice por dónde sale. Y él ya va directo. Y cuando va directo, llega la gente, comienza a decir: mire, te voy a sembrar esta paca de arroz. Tú esperabas 4, pero él te trajo 24. Perdía 4 aquí, perdía 4 aquí. Porque la abundancia de Dios viene sobre los que creen. Y a su nombre. Ahora sí estás entendiendo. Mire, una de las cosas que Dios nos enseñó en medio de la pandemia es que a la verdad ese versículo se cumplió a cabalidad. Mirad las aves del cielo, que no trabajan ni cosechan, pero Dios las sostiene. ¿Sabe quién te sostuvo en tiempos de crisis? Fue Dios. ¿Quién te sostuvo cuando no le dabas un golpe a la tierra? Fue Dios. ¿Quién te sostuvo en los momentos cuando todo el mundo guardaba lo poco que tenía? Fue Dios. Y si Dios te sostuvo cuando todo el comercio estaba cerrado, ¿cuánto más ahora? Y a su nombre.
Por eso la fe necesita ser probada. Si usted cada vez que parece, o escuche, que llega un proceso te desespera, te toca volver a repetir tu proceso. Y a su nombre. Jesús se monta en la barca. Y cuando Jesús se monta en la barca, le dice a los apóstoles: pasemos al otro lado. Y ellos van bogando, se levanta una tormenta inesperada. Porque a veces Dios permite que ciertas tormentas se levanten en tu vida para probar la clase de fe que tú tienes. Y ellos iban, escúcheme, porque el problema más grande de nosotros como seres humanos es que creemos que todo lo podemos solucionar con nuestras propias fuerzas. Pedro sabía, Pedro al principio, Pedro vio la tormenta como la oportunidad de mostrarse delante de todos los apóstoles. Pedro dijo: en esta tormenta le voy a mostrar a cada uno de ellos de qué estoy hecho yo. Y Pedro dijo: bueno, hay que hacer esto, porque Pedro era pescador, Pedro conocía el mar, Pedro sabía cómo afrontar las tormentas, Pedro sabía cómo afrontar los momentos duros. ¿Sabe qué pasó en ese momento? La tormenta que se levantó no fue natural, fue una tormenta espiritual. Por eso Pedro sacaba agua, y entre más agua sacaba, más se estaba hundiendo. Pedro comenzó a hacer todo lo que humanamente posible podía ser un marinero, pero no encontró salida, no encontró respuesta. ¿Sabe? Cuando él voltea hacia atrás, ve a Jesús durmiendo en la popa, porque la gente que tiene fe, aunque la tormenta le golpee el barco, esa persona descansa en Dios. Esa persona sabe que tarde que temprano Dios hará su obra. Y a su nombre. En ese momento Pedro va y ve a Jesús durmiendo. Yo me imagino la impotencia de Pedro. Yo me imagino Pedro rabón, bravo, como decimos acá en Colombia. Y yo me imagino que Pedro, viendo a Jesús, va y le dice: Señor, tú no tienes cuidado de lo que está pasando. Señor, ¿cómo es posible que nos vamos a morir aquí y tú estés durmiendo? Dice la Biblia que Jesús se levanta. Y cuando Jesús se levanta, ve la tormenta. Y dice que levanta sus manos, reprende el viento, reprende las aguas, las olas, y vuelve la calma. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Jesús coge rabia. ¿Y sabe por qué Jesús cogió rabia? No era, escúcheme bien, por la tormenta. Jesús cogió rabia por la poca fe de ellos. Por eso ellos, hombres de poca fe, hombres de poca fe. En otras palabras, que si ellos hubiesen creído, aleluya, que el que estaba ahí tenía el poder, lo hubiesen llamado antes. ¿Sabe por qué los problemas suyos no se le han solucionado? Porque usted a Jesús lo tiene como la última opción, mas no como la primera opción. Yo no sé cuánto dan gloria al Señor, porque muchas veces tu fuerza es la que pones por primero, pero cuando tu fuerza se te agota, entonces ahí sí vas a buscarlo a Él. O diga si no es así. ¿Sabe por qué muchas veces le estás dando tanta vuelta al problema? Porque tú no crees en lo que Dios te ha dicho. Y a su nombre. Eso le pasó a la mujer del flujo de sangre. Cuando todo se lo hubo malgastado, ahí fue donde se le prendió el bombillito, que dijo: si tan siquiera tocar el borde. ¿Por qué no tocó el borde del manto antes? ¿Usted no cree que la gente que verdaderamente le cree a Dios, escúchame, no pierden el tiempo? Perdía dos. La gente que le cree a Dios no pierde dinero. La gente que le cree a Dios, los recursos que tiene siempre los va a conservar. ¿Sabe por qué esta mujer perdió plata? Se lo malgastó todo porque no creía al principio. Perdía 4 aquí. Y a su nombre. Hay cosas que tú sabes cómo las puedes solucionar, pero como crees más en el médico, la mera consulta te vale 60. Aló. El médico va y te dice, te hace los exámenes, te analiza. Se te fueron 250,000 pesos para que cuando vengas acá el pastor te queda mirando y dice: hombre, usted tiene esto, haga esto. El dictamen que te dio el médico también te lo dio el profeta a través de la visión de Dios. Pero como tú dices: no, es que el médico me mandó pastas. Entonces muchas veces uno como profeta tiene que decirle: bueno, tómate las pastas que te mandaron. Porque el que no crea la verdad, se va a los amenes, te va a tocar creer en la mentira. Ese es uno de los problemas más tremendos que tenemos dentro de la iglesia. Hay gente que prefiere creer en la mentira que creer en la verdad. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso hay que tener mucho cuidado.
que el evangelio no se trata de emociones humanas. El evangelio se trata de gente de fe. Déjeme decirle, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De nada te sirve el título si no demuestras lo que haces. Aló. Hay gente que tienen el título, pero pero cuando lo comienzan y lo ponen a ejecutar, uno se da cuenta que lo compró. Ay, se van los amenes. Así hay muchos cristianos dentro de la iglesia que compraron el cartón de la fe, pero no lo tienen. Se van los amenes, se van los gloria a Dios. Y a su nombre. La fe, escuche, funciona como un escudo de protección. Amén o no amén. Cuando usted va y comienza a leer sobre la armadura de Dios, dice que la fe es ¿qué? Protégete con el escudo de ¿qué? Se está dando de cuenta. Porque cuando usted cree, los dardos del diablo no te hacen daño. ¿Sabe cuántas veces el enemigo ha intentado de robarte la paz y la tranquilidad? Pero como tú tienes el escudo de la fe, todo dardo del diablo pega y se devuelve. Y a su nombre. La fe funciona como un escudo de protección. Por eso, aunque vengan, escuche, aunque vengan sentencias de muerte, tú, escucha, estarás tranquilo. Porque tú sabes en quién has creído. Por eso usted como cristiano tiene que utilizar la fe para protegerse a cada dardo del enemigo. Y a su nombre. El diablo atacó. ¿Quién te ha dicho que no va a atacar? Él nunca dijo que no te iban a atacar. Y si no te ataca, abre el ojo porque le perteneces a él. Porque el que no es con Dios, contra Dios es. Cada vez que el enemigo se levanta a tirarte dardo, tú sacas el escudo de la fe, que es escuche, es una de las armas de protección que Dios nos ha entregado. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso usted tiene que saber que usted no puede, escúcheme bien, defenderse a dardos del enemigo con palabras vacías. Las palabras suyas tienen que llevar espíritu. No entendiste. Las palabras que escuchas suyas tienen que llevar espíritu. Y cuando te hablo de espíritu, te estoy hablando del don de la fe. Y a su nombre. Y a su nombre. Hay gente que dentro del cuerpo de Cristo hacen las cosas porque le toca, mas no porque las cree. Jesús le dice a Pedro, nuevamente toma a Pedro, boga mar adentro. Y cuando lo lleva le dice, tirad vuestras redes para pescar. ¿Sabe qué dijo Pedro? Señor, en tu palabra, en otras cosas. Pedro dijo, en tu y a su nombre. Este sí es el mío. Aleluya. Dios hace milagros. No, escucha bien, no porque el que tú estés orando cree, sino por lo que tú crees. Y aquí encontramos la historia de 4 hombres que creyeron tanto en Jesús cuando estaba en la casa de Jairo. Y estos hombres llevaron a un paralítico. Y estos hombres creyeron tanto en Jesús que se montaron por el tejado. Dice la Biblia que en medio abrieron un espacio, aleluya, y cogieron el paralítico, lo bajaron. ¿Sabe por qué el paralítico fue sano? Porque los que llevaron creyeron que Jesús tenía el poder para levantarlo, que Jesús tenía el poder para sanarlo, que Jesús tenía el poder para ponerlo de pie. Por eso usted tiene que saber que tiene que ser una mujer y un hombre de fe. Y a su nombre. Hay gente que cree a media y sin zapato.
Y a su nombre. Cuando usted cree a media, el milagro se ve a media. Y a su nombre. Por eso hay gente que todo comenzó a irle bien siempre, mientras y cuando creyó. Pero después el milagro desapareció. Necesitamos creer. Porque para los que creen no hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo quiero conectar a alguien con mi fe. Yo quiero conectar a una mujer y a un hombre que cree en lo que yo estoy hablando. Porque quiero soltar esta palabra que tengo aquí en mi espíritu. Y ¿sabe qué es lo que te quiero decir? Que no importa cuánto cueste la propiedad. Lo que importa es que tú le crees a Dios. Y si Dios lo dijo que te la va a entregar, venga lo que venga, te la va a entregar. No importa cuántos miles. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Esto está. Y a su nombre. Por eso le digo de parte de Dios, este año estamos en el año 2025. El número 5 es el número, escúcheme bien, del ministerio. Es el número de lo sobrenatural. El número 5 es el número de la manifestación. Vengo a profetizarle a alguien en esta mañana. El 2025 hay muchos que dejarán de pagar arriendo y comenzarán a vivir en sus propias casas. Alguien diga amén a eso. Dejarán de hacer cosas porque Dios les entregará cosas poderosas. Usted tiene que creerlo. La gente que tiene fe no es como la carretilla que si no le empujan no anda. La gente que tiene fe comienza a andar solo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso yo le estoy hablando a gente que tiene fe. El Señor me dijo que hoy iba a traer la gente que iba a tener fe, la gente que iba a creer, la gente que se iba a mover, la gente que iba a agarrar, la gente que iba a transicionar. Bendito sea el nombre de Dios. El 90% de los milagros que Jesús hizo, lo hizo a través de la fe. Amén. Por eso hoy en día la iglesia tiene que ser una iglesia de fe. Una iglesia en caso de poder es porque el 90% de la iglesia no tiene fe. Porque para los que creen lo verá. Para los que creen no hay nada imposible. Para los que creen, aleluya, con solo levantar su mano y decretar una palabra, esa palabra lleva poder. Para los que creen, aleluya, la fe se activa y comienzas a ver la manifestación del poder de Dios en acción. Y a su nombre. Necesitamos creer que Dios quiere transicionar a la iglesia. Estoy cansado de que la gente viva, escuche bien, de migajas, cuando literalmente los perros se están comiendo la mejor parte de la comida. Es tiempo de que la iglesia se sacuda, porque hay muchos hijos de Dios que se creen perros y dejaron de creer que son hijos. Los hijos para estar sentados en la mesa y los perros para comer migaja. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que la gente del mundo utiliza principios y los que estamos, que conocemos los principios, no los vivimos. Por eso la Biblia dice, mirad que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas le sueltan una palabra, lo arrebatan y la toman y se les manifiesta. Y los hijos de la luz, mire, toca darle un sermón, una cátedra para poderlo entender. Y a su nombre, usted tiene que entender que necesitamos transicionar. Basta ya. Por eso vamos a hacer una declaración profética. Y yo quiero que usted comience a profetizar conmigo. Si usted no lo cree, no abra su boca, que no va a pasar nada. Porque esto es para gente de fe. Y a su nombre. La mujer del flujo de sangre, cuando creyó en Jesús, el milagro y la fe, la sangre se detuvo. ¿Sabe por qué? La situación te golpea, te agobia y todavía te hace perder la cordura, porque todavía no has creído en lo que Dios te dijo. Deje de estar haciendo tantos exámenes para quedar en embarazo. Si usted lo cree, lo verá. Ay. Y a su nombre.
Me acuerdo que alguien viene y me busca y me dice: profeta, quiero comentarle algo. Alguien me dijo que Dios lo usa a usted mucho, aleluya, en la parte de las matrices estériles, aleluya, que era que usted puede orar por mí. He ido a varios médicos, cada consultica donde un médico son 250,000 pesos. Bendito sea el nombre de Dios. Me he gastado cualquier cantidad de plata, la que usted menos piensa. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo le dije a la persona, aleluya, si tú crees que Dios te puede dar un hijo. Me dijo: yo lo creo, profeta. ¿Estás segura que tú crees que Dios te lo puede dar? Yo lo creo, bendito sea el nombre de Dios. Oré por esa mujer, puse mis manos, decreté, aleluya, y a los pocos días, aleluya, escúcheme, el milagro ya había sido materializado. Estaba en embarazo. Yo dije: Dios mío, tanta plata que le dio los médicos y no me dio ni una ofrenda a mí. ¿Aló? Porque hay gente que te ayudan para el milagro y a ese no bendice. Alguien te lo tiene que decir. Pero si fuese donde un brujo y un hechicero, como muchos de ustedes han ido, a ese sí le pagan. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso es que hoy en día se desvalora el ministerio. Se desvalora, ¿sabe por qué? Porque la gente que está en la iglesia prefiere pagarle a un brujo que bendecir a un hombre de Dios. Y yo, bueno, si esta mujer en cada consulta eran 250,000, yo oré, el milagro se hizo. Y yo dije: bueno, de pronto me puede dar 300, así sea, para comenzar. Aleluya. Ni la bolsa de agua, aleluya. Usted sabe cómo oré yo ese día, con la garganta seca. Dios mío, aleluya. No me dio ni para la bolsa de agua. Escuche, yo no vengo a pedirte tu dinero, porque el reino de Dios me ha enseñado que el que me bendice es Cristo. Pero si tú eres agradecido, tú tienes que saber que cuando tú crees, tú pones una semilla en las manos del que te dio la palabra, y que esa semilla, alguien diga amén a eso, que esa semilla se te va a multiplicar. El problema de hoy en día es que queremos ver milagros, pero no queremos honrar al hombre que Dios usó para eso. Y a su nombre, yo necesito que volvamos a los tiempos de antes, que antes que el profeta soltara la palabra le tenían que dar el presente. A la gente le duele cuando uno le predica de esa forma. Cuando usted lee el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 10, usted se da de cuenta que el siervo de Saúl le habla a Saúl, le dice: yo conozco un vidente, un profeta, un hombre de Dios que está aquí y que necesitamos, vamos y lo consultamos para que nos diga dónde están las asnas. ¿Sabe qué dijo Saúl? Aleluya, mire, a mí me gusta lo que hace Saúl. Saúl le dice: sí, claro que sí, aquí hay un hombre de Dios, pero ¿qué le llevo al hombre de Dios? ¿Qué tengo para darle al hombre de Dios? Porque para consultar al vidente le tocaba llevar un presente. Hoy en día usted consulta al profeta, ve el milagro y ni nada. Hay alguno que se le tocó el bolsillo, ya no le gustó eso. Y a su nombre. Ahora nunca falta que el malinterpretado diga: escúcheme bien, aquí cobran los milagros. No es cobrar los milagros, aquí se honra los milagros. Alguien diga amén a eso. Aquí se honra al Dios que trae el milagro. Aquí se honra al Dios grande y poderoso. ¿Sabe por qué? Ay, Dios mío, yo no sé si la vas a tomar, vas a agarrar esto. A mí me gusta algo, que a pesar que Jesús tenía una buena amistad con María, escuche esto, a pesar que Jesús tenía una buena amistad con María, María todavía no había sido transformada, pero el día en que María vino a los pies, derramó el perfume y se gastó todo lo que tenía en los pies de Jesús, la transformación se le vio realidad, se le materializó. A alguien diga amén a eso. ¿Sabe cuál es que el problema? Muchas veces que usted no quiere pagar un precio por lo que... Por eso nosotros tenemos que aprender eso. Usted se da cuenta que en el momento todo el mundo se levanta contra María. ¿Quién era María? Era una mujer ramera, prostituta. Era una mujer que literalmente todo el mundo la rechazaba. Pero desde el día en que María hizo este acto, la historia la marcó. Y dice la Biblia que hasta el día de hoy se hablará de María Magdalena. ¿Sabe por qué? Porque la semilla, lo que honra, nunca se te será quitado. Lo que tu honra marcará tu historia. Tu honra marcará tu historia. Hay gente que ve tantas cosas, pero no honra nada. Y a su nombre. Por eso nosotros tenemos que entender
que la fe también funciona. Escucha, iglesia. La fe también funciona para darnos salvación. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque la Biblia me enseña que muchos serán salvos por... Hay gente que dentro de la iglesia puede cantar bonito, puede hacer bonito, pero si no crees en lo que hace, te vas a perder. Con todo, piano, batería, con bajo, guitarra, con todos los instrumentos, te vas para el infierno. Aló. Ahora, ¿por qué la fe da salvación? Porque esto me impacta a mí, hermano Tiberio, que estos muchachos, 3 muchachos, creían tanto en el Dios de Israel, que aunque se levantó Nabucodonosor con un decreto de muerte para que la gente cambiara el sentido de la adoración, ellos permanecieron firmes. ¿Sabe qué pasó? Se levanta el decreto de muerte, lo meten en el horno de fuego. Pero ellos creían que aunque lo metieran no iba a pasar nada, porque sabía que el Dios al cual le servían los iba a sacar del horno de fuego. El Dios que tú le sirves te saca de la deuda. Al Dios que Dios le sirve te saca de la, escuche bien, de la calamidad, te saca de la enfermedad, te saca de la ruina, te saca de la miseria. Si tú lo crees, lo verás. Y a su nombre. Era una fe inquebrantable. Ni porque había decreto de muerte. Ese es que el problema hoy en día. El diablo se levanta y te hace una amenaza y tú sales corriendo porque dejaste de creer en Dios. Y a su nombre. Yo me acuerdo que el pastor donde yo me congregaba antes, aleluya, mi primer pastor, él nos contaba una historia que le pasó a él en la zona de Urabá. Y sabe qué es lo que más me impacta a mí. Aleluya, que al pastor lo malinformaron. Lo llevó un grupo, escuche bien, y lo iban a matar. Que porque el pastor, entre comillas, se estaba robando unos lotes. Sabe, cuando llevaron al pastor a matarlo, lo llevaron amarrado, lo tuvieron en una montaña. Sabe, a las 12 de la noche le dijeron al pastor: cabe su propio hueco, lo vamos a matar. Aquí no lo salva a nadie. ¿Sabe qué es lo que más me gusta? El pastor le dijo: aunque ustedes me maten, aunque ustedes hagan conmigo, aunque le den mi cuerpo a las bestias como lo quieren hacer, yo no voy a cobar ningún hueco, porque Dios es mi juez y Dios está conmigo. Nadie de ustedes me pondrá una mano encima. ¿Sabe qué hicieron? Alguien vino, le pegó un golpe en la cara. ¿Sabe qué vuelo más tremendo? Dijo: bueno, si Dios te cuida tanto, ¿por qué no te libró de ese golpe? ¿Sabe qué vuelo más tremendo? Le colocaron el arma en la cabeza y cuando iban a disparar dentro una llamada y le dice a los muchachos: por favor, detengan el arma. Lo mataron, y si lo mataron, lo matamos nosotros a ustedes, porque nadie le dio. Le dijimos que esperaran la llamada. Ellos dijeron: no lo hemos tocado, todavía lo tenemos aquí, denos la orden para acabar con él. Le dijeron: nadie lo toca, me hacen un favor, lo llevan y lo ponen en el mismo lugar donde lo cogieron. Cuando tú le crees a Dios, la muerte huye, la muerte se va, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te... alguien dígame a eso. Cuando los que creen tienen la salvación de sus vidas. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? Lo tuvieron que poner. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Llega el mandatario de los muchachos que le dio la orden. Llega y le mira la boca al pastor reventada y le dice: ¿quién le pegó? Pastor, ¿quién le pegó? El pastor no quería decir. Y el pastor se queda mirando. Le dice: me pegó él. Y ¿sabe qué dice el hombre? Saca la cacha del revólver y le pegó, que le sacó 2 muelas. Poco amén, poco gloria a Dios. Porque aunque el diablo te toque, le tiene que pagar con intereses. Cuando una persona cree, Dios pelea por ti, Dios pelea por tu casa, Dios pelea por tus hijos, Dios pelea por tu generación. ¿Sabe qué te estoy queriendo decir? La fe trae salvación. Cuando tú crees en el Dios que salva, no importa en qué hueco te metan, te van a tener que sacar. José creía tanto en Dios que aunque los hermanos lo quisieron matar y lo metieron en la cisterna, lo tenían que sacar. Por eso te lo digo de parte de Dios. Si tú le crees a Él y que Él es tu Salvador, no importa que si el brujo se muda frente a frente de tu casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada contra mí
prosperará. Cuando le creemos a Dios, beberemos cosas mortíferas y no nos harán daño. Cuando tú eres una mujer de fe, y a su nombre, necesitamos que dejemos de hablar tanto de fe y comenzamos a creer. Porque la fe no es una palabra, la fe es una acción. Perdí a dos allí. La fe no es una palabra, la fe es una acción. Por eso la Biblia dice que la fe sin acción es muerta. Hay gente que se quedó con la palabra pero no se movió detrás de la palabra. Por eso hay gente que no ve la manifestación de la palabra. Pero para los que creen, todas las cosas les son posibles. Necesitamos tener manifestación de fe. Y a su nombre. Y a su nombre. Usted tiene que saber que Dios te guarda, te protege. Esto mismo también le pasó a Daniel. ¿Sabe? Levanta el rey un decreto. Y todo lo que le pasó a Daniel fue por motivo de adoración. Diga conmigo, un motivo de adoración. ¿Y sabe cuál era el decreto del rey? Que ahora lo tenían que también adorar a él. Pero Daniel dijo, no dejaré de orar. No dejaré de adorar a mi Dios. Siempre lo adoraré a Él. Y en medio de ese proceso de Daniel, el decreto decía esto, escuche esto, que lo tenían que meter al pozo de los leones. Daniel era el consentido del rey, porque aún hasta los consentidos de Jehová son procesados. Perdí a 4 consentidos ahí. Si usted creía que nadie te iba, que tú eras intocable, perdiste el año, porque los consentidos son procesados, pastora. El consentido del rey era Daniel. Pero cuando Dios da una orden, aunque Dios te ame, aleluya, también te procesa. La gente que ha sido procesada es porque es amada. Poco amén, poco gloria a Dios. Porque la Biblia me enseña que al que ama a Dios lo corrige, al que ama lo procesa, al que ama lo transforma, al que ama lo lleva de un nivel a otro, al que ama lo lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sabe qué fue lo que le dice? Le dice a Daniel. Lo llevan delante del rey. Daniel, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste, Daniel? Daniel, esta orden no se puede abrogar. Daniel, esta orden es fuerte. Esta orden como la orden de Persia y de Grecia. Esto no se puede abrogar, Daniel. ¿Y sabe qué le dijo al rey? Le dije, Daniel, me tocó. Es más, no, si mueres bien, pero a mí me toca cumplir la ley. ¿Sabe qué es lo que me gusta de esto? Le dijo Daniel, clama a tu Dios, al Dios que tú le oras, al Dios que tú le clamas, clama para que te salve de la boca de mis leones. ¿Sabe qué pasó? Ya es que le dijo Daniel, no te preocupes, rey, porque los que creen están tranquilos, los que creen están frescos como la lechuga. Que dígame a eso. Los que creen están relajados, porque ellos saben en quién han creído. ¿Saben? Los meten en el pozo de los leones. Cuando entran, ¿sabes qué hicieron los leones? Los leones los saludaron, los leones los rodearon, los leones, aleluya, se colocaron como colchón y como almohada para que Daniel durmiera. Alguien dígame a eso. Porque déjame decirte que donde el diablo te quiera meter en momentos duros, Dios de tu momento duro lo convierte en momentos de intimidad para su gloria. Para alguien dígame a eso. Y a su nombre. Daniel en el momento pasa la noche. Los leones, usted se imagina dormir al lado de un león. La melena del león te la tiras como sábana. Aleluya. Yo me imagino Daniel metido ahí diciéndole al otro león, no te corras mucho para allá, me está dando frío, vente para acá. Aleluya, Daniel sabroso. A las 5 de la mañana se levanta el rey. ¿Sabe? Porque el rey temía que Daniel muriera. Déjame decirte cuánta gente está esperando tu muerte, pero como tú le crees tanto a Dios, Dios usó, aleluya, la maldad de otro para levantar tu nombre y convertirte en una mujer de fe. En una mujer de fe. Aunque el diablo te quiera ver muerto, mayor es el que está contigo. Alguien dígame a eso. Que viene en contra de ti. Se levanta a las 5 de la mañana y va y se asoma al pozo. Y cuando se asoma al pozo, ve a Daniel dormido roncando. ¿Sabe quién lo despertó? El rey. Yo me imagino Daniel se levanta y le dice, rey, no hagas tanta bulla, hombre, que me vas a despertar los muchachos.
Ay, Daniel, el Dios que tú le sirves sí te libró. Le dijo, no, tú no has creído todavía, rey. Míralo, mira cómo tengo a los leones aquí. Están quietecitos, dormiditos. Aleluya. ¿Sabe qué hicieron? Los manda a sacar. Daniel sale del pozo. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de todo? Escúcheme esto, que esto te va a revolucionar la mente. Desde el momento en el que sacan a Daniel del pozo, escuche el motivo, el decreto se cambió. Aleluya. Porque a partir de ese momento, escucha bien, la gente comenzó a adorar al Dios de Daniel. Todo lo que te está pasando es motivo de adoración. Todo lo que está pasando es motivo para cambiar el sistema de la adoración. La gente que te vio como loco ahora tendrá que adorar al mismo Dios que tú le sirves, al mismo Dios que tú. Alguien diga amén a eso. La fe te salva. Por su fe seremos salvos. Y a su nombre. La salvación no es por obra, es por fe. Si usted cree que las obras de nada sirve, usted hace tantas cuestiones si usted no cree en nada lo que hace. Esto se trata de fe. Diga a la persona que tiene esto se trata de fe. La fe te da la victoria. ¿Cuántos creen que la fe nos da la victoria? La fe nos da la victoria. Primera de Juan 5:4. Vamos a ponerla allí en la pantalla. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Y a su nombre. Usted tiene que agarrar eso. Dice así. Está escrito, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ay. La fe te da la victoria. Cuando usted tiene fe, tu fe te lleva a tener la victoria. ¿Sabe por qué usted no ha visto la victoria realizada? Porque usted dejó de creer. En cierta ocasión le dije yo a Dios, Padre, yo quiero hacer cosas, yo quiero hacer esto. Y el Señor me dijo, para los que creen todas las cosas les son posibles. Cuando Dios me da esa palabra me dijo, tú estás atrasado, Ale. Ale, te estás atrasando. Ale, estás dejando de creer. Ale, tú eres un hombre que camina con fe. Ale, tú compras sin dinero. Ale, tú te mueves sin dinero. Tú tienes cosas sin dinero. Cuando Dios comenzó a hablarme de mí de esto, ¿sabes? Yo dije, bendito sea el nombre de Dios. Entonces voy a ir a tocar puertas. Voy a moverme. Por eso le decía que la fe sin obra es muerta. Cuando usted tiene fe, usted camina con fe. Déjeme decirle algo de parte del Señor. Esta iglesia fue plantada solamente con la fe de dos hombres, con una mujer y un hombre, porque le creímos a Dios cuando Dios nos habló. Y hoy en día estamos viendo el resultado de lo que le creímos a Dios. El día en que Dios me habló de la iglesia, que iba a levantar una iglesia de poder, una iglesia de unción, que Dios iba a hacer milagros, prodigios, señales, que Dios iba a manifestar su gracia, su amor, solo me dio una palabra. Y ¿sabe qué fue lo más duro de todo esto? En el peor momento de mi vida en Bogotá, Dios me llama y me dice, arranca ya. No tenía trabajo, tenía deudas. Y Dios me dice, comienza con el letrero. Por eso siempre yo soy uno de los que yo amo el letrero de esta iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque todo comenzó con un letrero. Diga conmigo, con un letrero. Aleluya. ¿Sabe qué significa el letrero? Significa identidad. Por eso la gente que no ha entendido que usted tiene un nombre que le llame la identidad, es que todo comienza con la identidad. El hombre fue, escuche bien, fue señalado porque no sabía cuál era su identidad. ¿Sabe? Dios me habló del letrero, me muevo con el letrero, pero me muevo sin plata. Dios me dijo, manda a hacer un letrero. Hazlo así. Voy yo y le digo a la señora que estaba haciendo el letrero, le digo, mira, Dios me mandó acá. El Señor me dijo que me hagas un letrero. Y la señora acá mirándome así como bicho raro. Ese letrero, pastor, le cuesta 400. Y yo dije, yo no tengo plata.
Y la señora dice, entonces, ¿cómo es más? Usted tiene que darme el 50% antes de comenzar a hacer el trabajo. Yo le dije a la señora, yo lo siento mucho, yo no tengo plata. Dios me mandó aquí que hicieras el letrero. Yo no sé tú cómo vas a hacer con Dios. No es problema, no es conmigo. Pelea con Dios. Entonces ella me dijo, vea, mire, pastor, déjeme decirle que yo de fe no vivo. Yo vivo de lo que la gente me trae y del trabajo que yo hago. Mientras ella me decía que ella de fe no vivía, yo decía, yo sí. Si tú no vives, yo sí vivo de fe. Y en el momento me dice ella, bueno, déjame ver yo qué hago. Yo tengo mucho trabajo, mucha cuestión. Le dejo y le dije, para mañana a las 6 vengo por el letrero. Y me dice, y para mañana trae la plata. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Al otro día no había plata, no había nada. No, escúcheme bien, todo estaba cerrado. Y Dios me dijo a las 6, ve por el letrero. Y yo dije, Señor, mira, si es que ayer tuve ese agarrón con esa mujer, ahora que vaya por el letrero va a ser peor. Esa mujer no me va a entregar el letrero. Y el Señor me dijo, ves por el letrero. Y sabe qué fue lo más tremendo. Comencé yo a moverme como el que quería y no quería. Y comencé a dar vuelta por la zona. Me metía por una cuadra, me metía por la otra, quemando tiempo, porque yo decía, eso va a ser un problema tremendo. Ojalá que cuando vaya el local esté cerrado. Ojalá cuando vaya para decir, porque hay gente que está buscando excusas por falta de fe. Alguien tiene que entender eso. Hay gente que cuando dejó de creer, ahora a todo le pone excusa, porque tú sabes que la fe tuya se acabó. ¿Sabes? Quedé a las 6, llegué a las 7. Eran 3 cuadras de mi casa donde ella vivía, donde tenía el local. Llegué a las 7. Cuando llego a las 7 veo las luces prendidas y dije yo, bendito sea el nombre de Dios. Yo pensé que la iba a encontrar apagada. Cuando yo llego escucho un llanto. Aleluya. Escucho a la mujer gemir. Escucho a la mujer llorar. Y cuando yo llego en ese momento, yo me acerco. Yo dije, le robaron a esta señora. ¿Qué pasó? Le pregunto, ¿qué le pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Ella me ve, me abraza, se pone a llorar. Comienza a llorar desesperadamente. Y yo le dije, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le robaron? ¿Le hicieron daño? ¿Qué está sucediendo? Ella no podía abrir su boca. Ella me decía, Dios. Yo decía, ¿sí, Dios qué? Dígame, Dios qué. Después cuando le dije, cálmese, tómese un poquito de agua, tranquila. ¿Qué pasó? Dios me habló. Sí, yo cuando dije, ya Dios me habló, yo dije, esto está bien, vamos por buen camino. ¿Qué te dijo Dios? Dios me dijo que le sembrara el letrero y que me congregara con usted, porque yo estoy, alguien diga amén a eso. Porque cuando tú crees, para los que creen, todas las cosas les son posibles. Y a su nombre. Cuando ella me dijo, yo dije, esto sí funciona. Por eso muchas cosas que tenemos en esta iglesia las hemos conseguido con fe. A veces yo he hecho por allí con políticos cambalaches, potos, cuestiones. Escuche, yo lo he hecho. Hace aproximadamente Dios me dijo, no permitiré que ningún político se robe mi gloria. No permitiré que ningún hombre y ninguna mujer se robe mi gloria, porque todo lo que está aquí lo voy a dar soy yo. Porque alguien diga amén a eso. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando alguien te aporta algo, entonces después dice, ellos lo tienen por parte mía. Desde ese tiempo, cuando los políticos vienen y me consultan, los escucho. Y le digo a los políticos, así es, si usted quiere, cuente con 2 votos. ¿Cómo así? ¿Con 2 votos, pastor? ¿Cuánta gente usted tiene? No, cuente con 2 votos, con el de mi esposo y con el mío. Hablemos usted y yo. La iglesia no. No hago planes ni con la iglesia, porque aprendí. Me costó aprender. Pero hoy, todo lo que tenemos, lo tenemos por fe. Lo tenemos por fe. Hoy le digo a usted, de parte de Dios, ¿sabe por qué no has querido victorias? Porque has dejado de creer. ¿Sabe por qué no has visto las victorias? Porque has dejado de creer. ¿Sabe qué pasó? Dios hace el milagro de Elizabeth, no fue por el cabezón del profeta Zacarías, sino por la fe de Elizabeth. Y a su nombre. Necesitamos que haya mujeres que tengan más fe y que tengan menos problemas. Necesitamos hombres que crean más en Dios, que crean más en Dios y que sean menos problemas para sus mujeres. Porque a veces la que le está deteniendo la bendición a esa mujer es usted, cabezón. Y a su nombre. La mujer quiere hacer tal cosa y el hombre dice no cree. Porque para los que creen, todas las cosas no son posibles.
La fe tiene poder. ¿Cuántos creen que la fe tiene poder? Cuando usted tiene fe, el poder de Dios se manifiesta. Usted no puede manifestar el poder de Dios en lo que usted no cree. Necesitamos tener fe. Diga conmigo, yo necesito tener fe. Déjeme, me voy a bajar. Yo necesito, diga, tener fe. ¿Sabe? Dios no quiere que la iglesia se vuelva oidora. Dios quiere que la iglesia pase de oír a hacer. Dios quiere que haya una transición. No solamente se trata de oír, también se trata de hacer. Porque cuando usted hace es porque cree. Yo creo que aquí hay gente que agarró esta palabra, que si Dios te habló de casa, te habló de carro, te habló de moto. Yo creo que escuche, los confesionarios tienen que ser visitados. Yo creo que las constructoras tienen que ser visitadas. Yo creo que a alguien le van a dar un plazo para que alguien diga amén a eso. Cuando tú estás creyendo lo que Dios está hablando, entonces tú puedes ver la gloria de Dios manifestándose. Y a su nombre. Y a su nombre. Cierta ocasión, una mujer estaba a punto de morir. Me llaman y me dicen, pastor, necesitamos que usted venga y ore. Porque mi mamá dijo que la última, escuche bien, lo último es que usted orara por ella. ¿Sabe? Yo cuando llego a la casa de la señora, me pongo a orar por la señora, me quedo mirándola. Estaba ahí, no podía mover las piernas. ¿Sabe? A mí me impactó esto. Tenía cáncer, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cáncer dónde? Cáncer en la sangre. Eso lo conocido como leucemia. Leucemia es leucemia, aleluya. Mira, usted lo sabe decir mejor que yo. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de eso? Ya la señora había pedido movimiento, estaba totalmente flaquita. El médico le dio 2 meses para morir. Le dijeron, llévensela, no paguen más cuestiones en la casa, acá en el hospital, llévensela. Cuando la llevan, ella dijo, no, yo lo único que quiero es que me inviten al pastor morenito ese que yo escuché una palabra, invítenlo. Me llevaron, me dijeron, bueno, pastor, ¿qué le ponemos? ¿Qué va a hacer? Y yo le dije, déjame, yo miro a ver qué me dice el Espíritu. Yo llego a la casa, la señora se acerca y me dijo, pastor, acérquese que le quiero decir una cosa. Yo le dije, sí, dígame, mi hermana, quiero orar por ti. ¿Puedo orar por ti? Sí, pero no ahora, pastor, no quiero que ore ahora. Venga, yo le digo una cosa. ¿Y sabe qué me dijo la señora en el oído? Me dijo, yo no voy a morir. Yo no sé a qué le estoy hablando. ¿Sabe lo que me dijo ella? Yo no voy a morir. Los hijos ya la tenían muerta, pero ella estaba aferrada a la fe. Ella me dijo, yo no voy a morir, pastor. Es más, yo les voy a dar una sorpresa. ¿Sabe? En ese momento en el que ella me estaba hablando a mí eso, las lágrimas mías comenzaron a salir. Entonces Dios me dijo, ora por ella. Y el Señor me dijo, tómale los pies y comienza a sacúdese los 3 veces. ¿Sabe qué me dijo ella? Pastor, yo sé que ya Dios le dijo lo que va a pasar. Yo le dije a ella, bueno, qué bueno que tu fe y la mía se conecten. Comencé a sacudir los pies, escuche los pies. Y cuando lo estaba sacudiendo los pies, aleluya, ella pegó un grito. Ella no sentía, pegó un grito, sintió que la pierna se le encalambró, sintió que la sangre comenzó. Alguien diga amén a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ese día, la que estaba, escúcheme bien, escuche, con una sensación de muerte, ya Dios le estaba dando vida. Por eso vengo a hablarle a aquellos que están enfermos, que el diablo levantó un decreto que te van a matar, que te van a morir. Hoy vengo a hablarte de parte de Dios. La vida tuya la tiene Dios en sus manos. Y si Dios no ha hablado de eso, sigue creyendo, sigue comiendo, porque vida es lo que tiene. Y a su nombre. ¿Sabe quién fue más impactado con eso? Fui yo. Cuando a ti te llevan a orar por alguien, muchas veces uno dice, bueno, ¿cuál es la oración que hago? Señor, mándame la oración. Padre, Señor, dale el descanso eterno. Y ella, lo primero que me dijo, no vaya a orar por muerte. Yo no voy a morir. Y a su nombre. A veces veo la foto de la viejita y todavía está ahí, como un roble. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que no ha muerto. Ya lleva aproximadamente 8 años y sigue viva. Se ha muerto gente que creí que nunca se iba a morir, pero la viejita sigue viva. Y yo le he dicho a Dios, oye, ¿no vas a saber que esa señora me salga muriendo yo primero que ella? Porque no es de lo que diga un médico, es la fe que tú tienes. Porque el que esté muerto, pero si cree en mí, vivirá, dice la palabra. El que esté muerto, pero si cree en Dios, volverá a la vida.